Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, haciendo una presentación general y entrando luego en la teología, es decir, en aquello que nos quiere enseñar como elemento teológico para nuestra vida cristiana, las raíces de la vida cristiana ciertamente que viene del judaísmo, es decir, Jesús era un judío, sus apóstoles, todo el pueblo, toda la gente estaban con el judaísmo y por lo tanto tenemos que entender que el cristianismo después se entiende que en la persona de Jesús se planifica, se realiza lo que Dios había prometido. Y luego el mismo nombre, cristianismo, estos seguidores de Cristo, nacerá de la propia boca de los seguidores del judaísmo, es decir, los que son judíos son los que después designan a los cristianos con este nombre. Vamos a seguir mirando y centrándonos en el libro de los jueces, algunas características esenciales. Por ejemplo, que había un proceso de desintegración en el pueblo. Esa desintegración social, religiosa y moral que existía en ese momento con respecto a la alianza, porque nosotros hemos reflexionado bastante en los cursos anteriores también de Ñande Yarañe Antiguo Testamento, todo lo que significa la alianza, es decir, ese pacto con Dios. Pero notamos un proceso de desintegración con respecto a esta alianza. Y esto se hace inmediato, de una manera evidente, cuando se compara este paradigma cíclico que nosotros encontramos cuando van pasando y van nombrando a los diferentes, distintos jueces que aparecen dentro de esta historia narrada. Aparece completo en los primeros jueces, con el de los siguientes, que a medida que la narración se desarrolla también el paradigma se va desmembrando hasta llegar a su total desaparición de la parte final del libro. Es decir, ya al final nosotros podemos entender que todo esto como situación de desintegración social, religiosa y moral también va desapareciendo, pero totalmente, ¿verdad? O sea, cuando llegamos ya al capítulo 17 hasta el capítulo final, el capítulo 21, vemos una desintegración total, ¿verdad? Total. Imposible. O sea, se muestra que hay una desintegración total. En los 5 últimos capítulos del libro, que va del 17 al 21, ya no hay jueces, ni se escucha el clamor del pueblo. Dios está prácticamente ausente y abundan en cambio las prácticas idolátricas
y la violencia brutal contra gente inocente, especialmente contra las mujeres. Qué interesante entonces cómo nos va presentando este libro. Es decir, en este proceso primero de la conquista de la tierra, toda esa primera partecita, capítulo 1 decíamos, luego viene la segunda partecita, siempre con esta conquista, y cuando comienza a haber ese olvido, ¿por qué? Y porque Dios ahora ya les ha sacado también a los que iban al frente, es decir, a los grandes líderes. Upeados ya, más pobres ya, y los líderes de comunidades, es decir, de las tribus. Aquí también el elemento es interesante porque de un solo tendotalla de Upeya lleva uno que se pone al frente de la comunidad y maneja todo el grupo. Peteiñón te lo decía, Pátena, Peteín las y oye ya a Moisés, por ejemplo, luego Josué y así sucesivamente. Ahora, sin embargo, entrando ya a la tierra prometida, nosotros sabemos que aquí cada uno tiene que seguir esas normas, indicaciones, dicas que habían aprendido. Pe aprende, veo que no aprende yo y oye, eva ppm, o con las iseñas de lleva. Oñembo espamaningo peme, oye, espamaningo la pepe ya poena. ¿Se acuerdan que nosotros insistimos mucho, sobre todo en el libro del Deuteronomio, fuimos viendo muchos de estos elementos que se conjugan después y se proponen principalmente aquí de nuevo en el libro de los jueces, pero ya como una una dependencia, pero tiene que haber algo que no dependa de un solo líder, sino que la dependencia que tiene que ser del mismo tendotá, pero de la comunidad. Nos vamos desmembrando. Pero aquí es donde vamos a comenzar a encontrar los problemas y las dificultades. De cierta manera, ese que era el tendotá que llevaba dentro de la unificación del pueblo, de las tribus, acompañaba y hacía que esto funcione, ahora se deja en manos de los jueces que están al frente de las comunidades. Son más líderes entonces. Es como decir, esto tenemos que llevarlo con una democracia, o sea, tenemos que abrir más la posibilidad a mayor intervención del pueblo, de la gente. Pero sin embargo vemos que nos lleva a un fracaso. Aquí detrás de esto podría ser que esté la mano de los que buscaban y querían la monarquía. Porque desde el versículo 6 del capítulo 17 hasta el final, incluso en el capítulo 21, ¿verdad? El último, que es el versículo 25. Entonces, en aquel tiempo dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que le parecía bien. Cada uno hacía lo que quería, dice Wayne. Entonces, aquí ya nos tiene que llamar un poco la atención. ¿Por qué se insiste tanto en aquel tiempo no había rey? En aquel tiempo no había rey. En aquel tiempo en que no había rey. Y después termina el libro diciéndonos también con el último versículo del capítulo 21, versículo 25, dice, y en ese tiempo no había rey y cada uno hacía lo que quería. Y después vendrán, ¿verdad?, los libros que ya nos preparan a la monarquía justamente. Entonces, en el fondo, también esta estructura y este caminar del libro de los jueces nos muestra que de lo lindo de esa organización, en cuanto vamos también diversificando, después de nuevo entramos en el problema y estamos buscando de nuevo a un único líder, ¿verdad? Es decir, estamos buscando la monarquía. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Pórtico de la Biblia es un libro gratuito online que explica las Sagradas Escrituras de forma amena. Contiene gráficos y mapas que sitúan los acontecimientos más significativos de la historia de la salvación. ¿Cómo usaría yo este libro? En realidad este libro es los apuntes que yo usaría para tener como un resumen de cada libro de la Biblia y tener cada libro de la Biblia un poco situado en todo el contexto de la historia de la salvación. Los autores dividieron el libro en dos secciones, Historia de la Biblia y su mensaje. Su objetivo es llegar al gran público. Para transmitir bien el mensaje, hemos decidido dividirlo en dos secciones. Una se centra más en el proceso histórico, cómo se escribió el libro y cuál es el proceso del libro para convertirse en libro y llegar a nosotros. Y la otra, ¿qué dice el libro? ¿Cuál es la historia dentro del libro?
El libro se publica en diciembre en inglés, español y polaco. En 2022 estará disponible en italiano y también en portugués. Entenderás mejor el significado de la Biblia, no solo el significado de las palabras de la Biblia, sino por qué está ahí y cómo es de útil la Biblia. Es posible descargarlo en la página web de Saxum, el proyecto creado en Israel para promover el conocimiento de Tierra Santa entre los peregrinos. A finales de 2020, el Papa Francisco publicó una carta apostólica dedicada a San José, patrón de la Iglesia Universal. Dio gli ha affidato i tesori più preziosi, Gesù e Maria, e lui ha corrisposto pienamente con fede, con coraggio, con tenerezza, con cuore di padre. La descripción del Papa de San José como un héroe inspiró a la historiadora del arte, Elizabeth Lev, a escribir un libro sobre cómo ha sido representado en obras de arte. Lo titula El Caballero Silencioso. Es el caballero que está ahí cuando la Iglesia se enfrenta a una época de corrupción en el siglo X, cuando se enfrenta a los desafíos de su enseñanza sobre matrimonio, cuando se enfrenta al miedo a la muerte y a la pérdida del sentido de lo que significa ir a la otra vida. Llamamos a San José. El libro de Elizabeth Lev sigue un orden cronológico, empezando por el arte cristiano primitivo a través de los siglos hasta llegar al arte contemporáneo. Hay algunos artistas que han hecho incursiones muy bonitas en la representación de San José en la actualidad, y espero de verdad que esta invitación del Santo Padre sea recogida por los artistas para empezar a repensar a José como nosotros. Hay un gran potencial en esta época para crear una imagen de José que pueda hablar a una época que tiene tantos problemas. Elizabeth Lev dice que San José es una parte dinámica y fundamental del Evangelio. El libro muestra cómo sus cualidades son puestas de manifiesto por diferentes artistas. Una de sus representaciones favoritas es el cuadro de Guido Reni, San José y el Niño Jesús. Me encanta José, está tan absorto mirando al Niño Jesús y el Niño Jesús se acerca a jugar con esa barba peluda y hay algo tan íntimo en eso, algo que realmente nos invita, del modo en que San Bernardino nos invitó a pensar en lo que era ser José sosteniendo al Niño Jesús. San José solo se menciona unas pocas veces en la Biblia y nunca habla, pero este libro es un ejemplo del tremendo impacto que el santo ha tenido en el cristianismo y en la historia del arte. Todavía no se puede estar tan cerca del Papa como en la época de prepandemia. Sin embargo, la experiencia de poder verlo de cerca sigue emocionando a peregrinos como Miguel Ángel. Viene de México y participó en la audiencia general de los miércoles. La experiencia más importante es estar en el sitio donde se distribuye la fe católica. Entonces la experiencia enorme es sentir la presencia del Papa, sentir esta alegría del Espíritu Santo al ver al Papa, al gritar, la emoción de las personas. Wow, es algo que no tiene precio. La Cofradía de Nuestra Señora de Gracia de Faenza, una ciudad al norte de Italia, acudió a la audiencia para celebrar los 600 años de su fundación. Tienen una devoción muy antigua a esta advocación mariana. Fue muy bonito. Nuestro párroco le dio al Papa una imagen de la Virgen de las Gracias y le habló sobre esta devoción que hay en nuestra ciudad. En las audiencias generales ya se ven cada vez más abrigos, señal de que el frío ya está asentando en Roma. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días
Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el peine de plata fina. Pero mira cómo beben los peces en el en el río por ver a Dios nacer. La Virgen está lavando y tendiendo en el romero, los pajaritos cantando y el romero floreciendo. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Pero mira cómo beben los peces en el río. Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Queridos amigos, estamos siguiendo con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces, sobre esta teología muy importante del libro de los jueces. Dios está prácticamente ausente ya cuanto más vamos adentrándonos en este libro. La responsabilidad opictaoina para cada una de las tribus. Y cada una de las tribus tienen sus propios líderes. Pero lleva que la cosa no está funcionando tan fácilmente.
Y entonces abundan las prácticas, por ejemplo, idolátricas, la violencia brutal contra gente inocente y especialmente contra las mujeres. Ahora, la manera en que aparecen las mujeres en los distintos relatos es también una muestra de cómo la nación de la alianza va de mal en peor, de mal en peor. Como les estaba diciendo, estos son los capítulos finales. Hay una degradación continua, hay una degradación en las costumbres, una degradación entonces en el aspecto comunitario. Eso que nosotros tendríamos que ponerlo como valor, como principio para vivirlo en la comunidad. Y esto es entonces lo que aquí se nos quiere mostrar y se nos quiere decir, bueno, peñatendeque, peñangarecoque, porque hay una degradación de estos valores. Y las primeras mujeres que se citan en Jueces son audaces, resueltas, valerosas, capaces de tomar las riendas de la situación en sus manos. Por ejemplo, le tenemos a Acsá, a Débora, a Jael. Estas son las primeras mujeres que toman, pero con determinación, su actuar dentro de la tribu de Israel, dentro de sus propias tribus. Sin embargo, a medida que la historia avanza, las mujeres se convierten más y más en víctimas del egoísmo. Es decir, por la liberación del pueblo. Esto demuestra de parte del autor sagrado que la bendición de Dios es la que está valiendo, ¿verdad? Porque que una mujer sea valerosa, una mujer sea la que lleva adelante toda una historia de salvación, es muy importante, ¿verdad? Te está aquí elevando, lo está poniendo en la dignidad de lo que significa verdaderamente la mujer. Pero después, cuanto más va apareciendo y va pasando el tiempo, a medida que la historia va avanzando, las mujeres, sin embargo, se convierten más y más en víctimas del egoísmo, pero desde afuera. Es una víctima, ¿verdad? Una lucha contra, pero es siempre el egoísmo. A medida que esa historia avanza, también son víctimas de los cambiantes estados de ánimo y de la extrema violencia de los hombres. La violencia generada por los hombres. El radical contraste entre la primera mujer citada y la última se advierte en la manera como viajan en burro. Acsá se monta sola en un animal y cabalga para exigir su parte de territorio. La anónima mujer del levita, prácticamente muerta, es subida al burro y transportada hasta su casa, donde sería descuartizada. Una tercera manera, ahora que nosotros encontramos de manifestar la decadencia de Israel, la ofrece el papel que desempeña en el libro la tribu de Judá. Vamos a ver un poco. La tribu de Judá que desempeña un papel muy interesante. En el primer capítulo aparecerá como la tribu modelo, a quien Yahvé convoca para ser la primera en vencer al enemigo y ocupar su porción, ¿verdad? O sea, lo que le pertenece, esa posesión suya, esa porción de territorio. Ella es la que va de triunfo en triunfo y hasta aparecer como conquistadora de Jesús. Esto es lo que nosotros vamos encontrando aquí, ¿verdad? O sea, hay un paso, hay un proceso, pero donde siempre encontramos el final que decide no comprometerse con las hazañas alocadas, por ejemplo, de Sansón, y al cierre del libro, sañas, todas estas, oñensañajes ella de lleva. Todas estas son malas acciones de las otras tribus. Solo al final decide no comprometerse con las hazañas alocadas de Sansón y al cierre del libro. Esto, Judá es convocada de Sansón y el cliente a su libro. El tema entonces también de la tierra.
vuelve aquí a aparecer. Se ofrece como una tercera muestra de la desintegración nacional de Israel. Desintegración nacional de Israel. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñan de Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñan de Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñan de Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñan de Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Amigos de Ñan de Yarañe, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañe. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañe YouTube. ¿Sabías qué es la Navidad? La Navidad se celebra el 25 de diciembre. Navidad no es el 24 de diciembre, es todo el 25 de diciembre. Esto sí, Navidad no es una celebración tampoco de una fecha, sino de un hecho, el nacimiento del Salvador, es decir, de Jesús, el evento absolutamente decisivo en la historia de nuestra salvación. Es entonces una conmemoración del significado de este hecho. Se recuerda el nacimiento de nuestro Salvador, del niño Jesús. Nosotros leemos en las profecías en el Antiguo Testamento, porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo del rey y proclaman también su nombre, Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz.
De pronto una multitud de seres celestiales aparecen junto al ángel y alaban a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres. Esta es la hora de la gracia. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Lucas. Y nosotros, los que somos beneficiados con este hecho, tenemos no solamente motivos, sino una verdadera obligación de celebrarlo. Como lo importante es el significado, todo lo anterior se resume en que debemos ser conscientes de que hubo un día en el que Dios encarnado llegó a nuestras vidas, las cuales deben estar siempre listas para fructificar bajo esta luz. Yo soy la luz del mundo, no nos olvidemos que nos dice eso Jesús. San Juan, sobre todo, nos habla de la luz, capítulo 8. De aquí que la temporada de Adviento sea una temporada de penitencia, de reflexión, de preparación. Este es el sentido también que nosotros tenemos y le damos al color morado en la vestimenta de los sacerdotes durante las celebraciones. Es el mismo color de la Cuaresma, preparación. Ahora, como dijo también el Santo Padre Juan Pablo II, el santo, ¿verdad?, ya dentro de nuestra iglesia, él decía: Jesús nace para la humanidad que busca libertad y paz, nace para todo hombre oprimido por el pecado, necesitado de salvación y sediento también de esperanza. Entonces, cuidado con la Navidad cristiana y la Navidad consumista, porque muchas veces hacia ahí caminamos, queridos amigos. Navidad es una fiesta que está bajo un ataque tremendo del consumismo en estos últimos tiempos. Por ejemplo, Santa Claus, el jo, 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 ha tomado el lugar del niño Jesús. Y el mall, por ejemplo, en el centro comercial ha tomado el lugar de los templos. Qué triste que es el domingo antes de la Navidad los estacionamientos, por ejemplo, de las iglesias estén vacías. Y sin embargo los centros comerciales parece que tienen como una hazaña al encontrar un lugarcito donde estacionar su vehículo. Recordemos lo que dice la palabra de Dios: donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Eso lo decía ya San Mateo. ¿Dónde está entonces hoy tu corazón, querido amigo? ¿En un centro comercial? Ahora, cuando llegue la tribulación de tu vida, ¿a dónde vas a ir a buscar el consuelo y la paz? ¿A ese centro comercial? ¿O irás al templo donde encontrarás a ese niño que nos trae la paz y que ha nacido y se ha encarnado? Navidad, queridos amigos, es una fiesta de cumpleaños donde se le compran regalos, ¿verdad?, a todos, menos al niño que se festeja. Donde se hace una fiesta y no se invita al homenajeado, donde hoy tristemente se trata de que no se mencione el nombre del niño que nació. Su nombre es Jesús, Salvador, Yeshua. Ahora, la liturgia de la palabra, queridos amigos, nos invita a reflexionar la encarnación del Hijo de Dios, desde su nacimiento hasta su manifestación en todas partes del mundo. Este tiempo litúrgico nos presentan desafíos tanto en nuestra sociedad como en nuestra familia. Hagamos entonces que esta Navidad verdaderamente nazca el niño Jesús en nuestra familia, en nuestros corazones, en nuestra sociedad. Yo les invito a cada uno de ustedes, queridos amigos, que en la víspera de Navidad esperemos con alegría la celebración del nacimiento del Hijo de Dios. Vamos a rezar en familia y vamos a darle lugar correspondiente a Dios que entra en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro corazón, y no al centro comercial. Que Dios les bendiga a todos. Preparémonos para la Navidad.
Queridos amigos, estamos siguiendo nuestra reflexión con respecto al libro de los jueces. Estamos reflexionando sobre esta teología tan hermosa. Es una introducción que estamos haciendo mirando los argumentos más importantes. Epa peñan de yara, omombe useñan de, epa la heian de, ayepa ella bañan ne atoinjina, ella vaya hechana, ella vaya yapona y peñan de la pepe. Nosotros decíamos que hay una tercera manera de manifestar la decadencia de Israel. Ella va a pedir Israel lleva o Guatacana, dos ya popona, peñan de Yara o Yerureba y Shupe. La ofrece el papel que desempeña en el libro la tribu de Judá. Esa es entonces para demostrar la decadencia de Israel. A ver, ¿cuál es ese papel que desempeña en este libro de los jueces la tribu de Judá? En el primer capítulo aparece como la tribu modelo, ¿verdad? La tribu modelo. Pepe Moñepo no lleva Judá. Va a ser la que va a salir adelante. Así luego comienza. Después de la muerte, dice Josué, los israelitas consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros será el primero en subir a luchar contra los cananeos? Es la pregunta retórica. El Señor respondió, que suba Judá, porque yo he puesto el país en sus manos. Entonces, aquí hay un privilegio tremendo y grande para Judá. Y así entonces tenemos, después sin embargo veremos, porque decimos que hay una decadencia, pero entonces en el primer capítulo aparece como la tribu modelo. Modelo, gente Moí, Judá ante Moí, la modelo que está al frente, a quien Yahvé convoca para ser la primera en vencer al enemigo. Es modelo, él abre con la bendición y ocupar la porción de territorio. Ocupar la porción del territorio. Ella es la que va de triunfo en triunfo y hasta aparece como conquistador de Jerusalén. Va de triunfo en triunfo y aparece como el que jefe, ¿verdad?, que conquista Jerusalén. A ver, Judá. Entonces quiere decir que es una tribu muy importante. De cierta manera le está resaltando, ¿verdad? Nosotros habíamos dicho, ¿verdad?, que al comienzo también el hecho de preguntar, porque esta es una pregunta retórica, decíamos al inicio de nuestros cursos bíblicos, más atrás pueden volver a mirar en este libro de los jueces, ellos preguntan, ¿quién tendrá que subir primero a luchar? ¿Verdad? Pero en el fondo, lo que está haciendo es que a Judá se le está dando la primacía, es decir, a lo que después será el rey David, a lo que después será la monarquía. Y entonces un maine te va preparando. Es Judá entonces el que está por delante de todo y es el más importante. El resto del libro, la tribu de Judá aparece más bien como víctima de las malas acciones de las otras tribus. Víctima, ¿verdad? Pero Judá entonces de por sí siempre trata de hacer bien, pero es víctima siempre de las otras tribus. Luego, solo al final, decide no comprometerse con las hazañas alocadas de Sansón. Y al cierre del libro, Judas es convocada en forma irónica para una misión ya fracasada desde el principio. Desde el principio. El tema de la tierra se ofrece como una tercera muestra de la designación integral. Esto, por ejemplo, es importante. Desintegración nacional. Un tercero, ¿verdad?, como elemento de desintegración. En Josué, todos en realidad reciben esta porción de territorio asignado. En Jueces, a cada paso de la narración, el pueblo tiene que luchar por sacudirse, ¿verdad?, aunque sea temporalmente, la presencia de naciones enemigas. La falta de posesión de la tierra es en Jueces. Una declaración teológica clara. ¿Cuál es esta declaración que encontramos nosotros aquí? La desobediencia a los preceptos de la alianza trae como consecuencia la incapacidad del pueblo de Israel para ocuparla, o peor aún, provoca la pérdida de la tierra. ¿Se dan cuenta?
Aquí entonces nosotros estamos viendo que se provoca incluso la misma pérdida de la tierra. Eso es lo que están mirando de lo profundo. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Y las promesas de Isaías capítulo 40, versículo 1 al 11, siguen los consuelos. Consuelen a mi pueblo, dice nuestro Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a gritos que ya terminó el tiempo de su servidumbre y que ya ha satisfecho por sus iniquidades, porque ya ha recibido de manos del Señor castigo doble por todos sus pecados. El salmo de hoy lo cantamos con los pajaritos. Cantemos al Señor un nuevo canto, que cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Y hoy el Señor Jesucristo le decía a sus discípulos: ¿quién, habiendo perdido una oveja, no deja las 99 para ir en búsqueda de la perdida? Y así hay que hacer. Los sacerdotes tienen que buscar a las ovejas que se fueron de la Santa Madre Iglesia Católica. De igual modo, dice el Padre Celestial, no quiere que se pierda uno solo de estos pequeños. Hay que rendir cuenta de los hermanos que se fueron. Señor José, parece que no ha dormido muy bien y repite sin parar: Emmanuel, Emmanuel. Quisiera ayudar, conseguirles un hermoso lugar, pero veo que no hay donde hospedar al que a este mundo ha de salvar, ha de salvar. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar, que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar y con tu amor me llenes esta Navidad. Oh, 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 oh,
pesebre, por favor. En el pesebre encontrará al niño Dios, El Salvador, que ahora está con invitados de honor, que vinieron a adorarlo hoy. Adorarlo hoy. Dime, niño, si puedes soportar la miseria de este mi hogar. Es lo que tengo para dar. Que en mi corazón sea un pesebre para ti, aunque sea pobre. Quiero que nazcas en mí, este lugar, que con tu amor me llenes esta Navidad, que mi corazón sea un pesebre para ti, y aunque sea pobre, quiero que nazcas en mí, que con tu paz alumbres este lugar, y que con tu amor me llenes esta En el Paraguay abundan las bellezas naturales, pero entre esa multitud de dones que sembró Dios, la providencia en su bondad hacia nosotros, ha de sobresalir Caacupé, la villa serrana, la villa de los milagros, rodeada por cerros, arroyos y esa prodigiosa vegetación. Caacupé es como un estuche de esmeralda que guarda una preciosa joya, la Virgencita de los Milagros de Caacupé, hasta la cual no cesan de llegar los peregrinos de todo el país, de todo el Paraguay y de todo el mundo, todos en búsqueda de consuelo y curas de sus males del espíritu y del cuerpo, o a pagar su deuda por una u otra salud recuperada. En ómnibus, automóviles, carretas, caballo, a pie, todos los paraguayos hemos ido siquiera una vez en nuestra vida a visitar a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé, en busca de consuelo o para agradecerle alborozados por estos divinos regalos recibidos. Nos cuenta la historia que corría en el año 1600, cuando una cierta mañana un grupo de indios bayáes perseguía a un indio con intención de darle muerte. Tal vez por pertenecer a una tribu contraria o dominante en el área, o tal vez también porque el indio guaraní convertido al cristianismo era feligrés de los franciscanos, a los que los bayáes temían tanto como el diablo. Completamente acorralado este indio, como estaba desesperado por la suerte mortal que le estaba esperando, el indiecito, convertido al cristianismo y a nuestra madre, se escondió detrás de un gran árbol que le parecía protector. Agazapado, tembloroso, se le iluminó de pronto el rostro y le vino el recuerdo de la Inmaculada Concepción de María, que era la Virgencita de su predilección. Ahora, entre súplicas, oraciones, suspiros, miedo, esperanza, le prometió a la Reina de los Cielos que si lo librara de sus injustos y feroces enemigos, le haría una imagen de la misma madera de aquel árbol protector. Y milagrosamente sabemos, los bayáes no lo encontraron en aquel monte y al caer la noche se vieron obligados a volver a sus tolderías. El indiecito guaraní se vio libre y no volvió más que para cumplir su promesa. Esperando un tiempo prudente, entonces el indiecito vuelve al árbol protector ya con sus primitivas herramientas. Desgajó aquel tronco de la madera necesaria para este propósito.
puso a secarla y pacientemente, con todo el arte de sus manos y ese fervor de su alma, se puso a esculpir 2 estatuas de la Virgen. Una, la más grande, destinada a la iglesia de Tomatí, cercana al lugar, y otra más pequeña para su devoción particular. Esta imagen menor es la Virgen de los Milagros de Caacupé, que hoy nosotros veneramos en la ciudad de Caacupé, en el santuario que lleva el nombre. Imagen menor que al final de cuentas iba a resultar la mayor por la abundancia de sus dones, de sus milagros para con sus fieles. Ahora, según la opinión de los críticos del arte que miran la madera, dicen que esta imagen es una creación artística genial de belleza extraterrena, podemos decir. La historia no ha recogido datos de la imagen mayor, que se supone que fue saqueada por los salvajes mayáes. Tampoco se supo más de aquel indiecito guaraní cristiano. Pero, aunque nunca sepamos a quién deben la fe y la iglesia esa obra de inspiración divina, nuestra fe nos dice que ya desde hace tiempo, compartiendo con nuestra Madre Celestial, este indiecito está en el cielo, ciertamente. ¿Y quién podría negar que hoy también estuviera intercediendo por nosotros, que estamos aquí reunidos, brindándole el homenaje a nuestra madrecita, la Virgencita de Caacupé? Queridos amigos, yo les invito a hacer una oración a nuestra Madre, a nuestra protectora, a nuestra Virgencita de los Milagros de Caacupé. Santísima Madre de Dios y Madre nuestra, desde tu santuario de Caacupé, cubre con tu manto protector a tus devotos y a todo el Paraguay. Intercede por nuestros padres y bienhechores, por los desvalidos y todos los necesitados de perdón y de misericordia. Protege a nuestra Santa Madre, la Iglesia, y alcanza también la luz a los magistrados para que hagan justicia y haya paz en el Paraguay entre los hombres. Después de la gracia particular que te pedimos, Madrecita de Caacupé, alcánzanos también a nosotros la gracia mayor de perseverar en nuestra fe y en tu amor, para así merecer la realización de la promesa que nuestro Señor Jesucristo nos hizo cuando nos dijo: el que persevere hasta el fin se salvará. A ti pues, Madre querida, clamamos para que nos obtengas tan singular favor. Amén. Virgencita de Caacupé, ruega por nosotros. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Síganos a través de las redes. Nos encontrarán en Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los jueces. Teníamos ¿verdad? Y estamos mirando cuál es la base y el aspecto teológico que nos va a presentar el libro de los jueces. Recordemos que en el libro de los jueces la expresión Espíritu del Señor no se refiere al Espíritu Santo del Nuevo Testamento, sino una fuerza que garantiza el triunfo, más en términos de poder que en la esfera de lo moral, lo ético y lo espiritual. Es, por supuesto, una fuerza sobrenatural que procede de Dios y que sobrecoge al ser humano y lo conduce como viento poderoso, tal como lo sugiere la palabra hebrea. El Espíritu se experimenta primeramente en medio del sufrimiento o en la penuria colectiva. El pueblo de Dios se encuentra en una terrible, ¿verdad?, insinuación
ya que la fuerza del demonio supera en mucho su capacidad para liberarse de sí mismo. Liberarse de sí mismo es verdaderamente lo más difícil. Sin embargo, sin importar cuál es la situación moral, ética o espiritual del juez, el Espíritu de Dios viene como respuesta a la pura simbología que nosotros encontramos aquí dentro del Antiguo Testamento. Una respuesta de la pura gracia divina. Pura respuesta. ¿Pero de quién y de qué? De la gracia de Dios. Y entonces, este pueblo que sufre opresión y angustia, los filisteos tenían que ser derrotados a pesar de la errática conducta de Sansón, el instrumento humano. Entonces, aquí es interesante porque Dios entonces tiene que llevar adelante su plan de salvación para salvar al hombre, para redimirlo. Por eso que enviará a su Hijo, pero cuando no hay elementos, ¿verdad?, para recibirlo, entonces hay toda una proyección, una separación. Unido a lo anterior, el tema del liderazgo sirve también para mostrar la decadencia total de la nación en este periodo. En el libro de los jueces no encontramos a ningún jefe comparable a Moisés o a Josué. De hecho, a medida que se desarrolla el contenido, vos entonces te vas a dar cuenta verdaderamente que en la medida en que se va desarrollando este contenido, se desarrolla el contenido del libro. Los pocos buenos jefes y los tribunales que van desapareciendo. Ya en día nosotros podemos mirar y podemos ver que a medida que se desarrolla el contenido de este libro, es decir, el libro de los jueces, los pocos buenos vendrán otros cuyo liderazgo, si se utiliza, podría ser conflictivo. Está marcado por la desconfianza de Dios. Está marcada por la preocupación personal o familiar, la violencia contra los propios israelitas y el desenfreno moral y social. Es decir, estas son las manifestaciones de una vida pecaminosa, en síntesis, ¿verdad? El no descubrir, el no entender y el no caminar de acuerdo a lo que Dios nos ha dado. Los dos párrafos anteriores que nosotros tenemos, decíamos que dan pie, ¿verdad?, para considerar en qué consiste la tarea de los jueces. En castellano aparece la palabra juez. No comunica necesariamente todo lo que se dice de quienes llevan el título en el libro, porque ese término se reduce al contexto judicial y nada más. Si bien juez se puede aplicar a Débora, el sentido se extiende para la mayoría de los casos al deliberador o también al de caudillo, como traducen varias versiones castellanas. Bueno, iremos viendo entonces todo lo que significa esto, cómo ir caminando sobre todo y desde ahí afrontar desde un sentido teológico todo lo que el autor sagrado nos quiere transmitir. Y nos despedimos por el día de hoy en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.